Buenos días a todos. Bienvenidos al curso del Atlas Nacional de Riesgos. Mi nombre es Miguel Ángel Cruz y voy a estar con ustedes explicándoles sobre la guía de contenido mínimo. Vamos a reforzar algunos conceptos que ya explicó la ingeniera Nate y hacer también unos ejercicios prácticos. La presentación, si me hacen el favor. Bueno, aquí, como les mencionaba, el tema es la guía de contenido mínimo para la elaboración del Atlas Nacional de Riesgos y vamos a abarcar estos temas. Vamos a hacer un poco de antecedentes acerca de cómo surgió la guía, es decir, la necesidad que tuvimos de generar una guía para homologar la información que se integrara al Atlas Nacional de Riesgo. Vamos a explicar un poco qué es el objetivo de la guía y cuál es su objetivo, para qué sirve, qué contiene, cómo la podemos utilizar y algunos ejemplos de uso, así como algunos retos y conclusiones. Bueno, voy a utilizar nuevamente la lámina que ya les presentó la ingeniera Nate, donde pues se muestra un poco sobre la historia del Atlas Nacional de Riesgos. El objetivo de presentarles esta lámina es básicamente el hacer un poco de historia, pero también los retos que tuvimos que superar para poder integrar el actual Atlas Nacional de Riesgos, ¿no? Entonces, vamos a empezar por el año 2000, donde se publicó un diagnóstico de peligros e identificación de riesgos de desastre en México. Esta publicación fue el primer esfuerzo para integrar el Atlas Nacional de Riesgos. Como pueden observar, pues era una publicación impresa y mostraba básicamente los peligros y los riesgos a los cuales estaba o está expuesto el territorio nacional. Tuvo como objetivo inducir una conciencia clara y precisa entre la población sobre los fenómenos perturbadores y sus consecuencias para lograr la transición hacia una cultura de prevención y de la autoprotección. Ya de ahí podemos observar, ¿no? Aunque esta publicación es del año 2000, yo les recomiendo, la pueden descargar de la página de internet, está del CENAPRED, está digitalizada y los conceptos que se manejan siguen siendo vigentes al día de hoy. Aunque la información, las estadísticas son del año 2000, pero bueno, esto fue, pues como lo dice en la lámina, el primer esfuerzo para integrar el Atlas de Riesgos, ¿no? Eso ya hace 20 años. Posteriormente, en el 2002, se hizo un sistema integral de información sobre riesgos de desastres. Sin embargo, pues este todavía no se publicaba en línea. Uno de los primeros esfuerzos que hicieron las personas o los pioneros en el desarrollo del actual Atlas Nacional de Riesgos fue la publicación de lo que es el portal del Atlas Nacional de Riesgos, que pues hasta el día de hoy sigue siendo vigente, ¿no? Eso fue como un poco la apertura del conocimiento de los datos y su publicación en Internet. Recuerdo nuestro antiguo jefe nos comentó que pues él en algún momento tuvo la visión de que todo iba a transitar en algún momento hacia Internet y en ese momento tuvieron la idea quienes iniciaron con la construcción del Atlas de Riesgos, que fuera una plataforma vía web, ¿no? Como la que tenemos hoy en día.
En el 2006 se publicaron las guías básicas para la elaboración de atlas estatales y municipales de peligros y riesgos, ¿no? Y en ellas abarcan conceptos básicos sobre peligros, riesgos y su representación geográfica. Actualmente el CENAPRED está en vías de actualizar estas metodologías con el objetivo de tener metodologías más actualizadas en cuanto a la determinación del peligro, vulnerabilidad y riesgo. Estas metodologías consideran, pues, como lo establece la Ley General de Protección Civil, dos tipos de fenómenos perturbadores, aquellos que son de origen natural y los fenómenos de origen antrópico, que son aquellos generados o donde interviene la actividad humana. ¿Sí? Dentro de los fenómenos de origen natural, como lo vamos a ver más adelante de una manera más específica, están los fenómenos hidrometeorológicos y los fenómenos geológicos. Y dentro de los fenómenos de origen antrópico está los fenómenos socioorganizativos, químicos tecnológicos y sanitarios. Entonces, también les invito, ¿no? Aunque estas metodologías son del 2006, siguen siendo vigentes los conceptos y sobre todo muestran de una manera clara el cómo cuantificar el riesgo, ¿no? Aquellos conceptos que ya previamente les explicó mi compañera Nate. Bueno, en el año 2008 se empieza a consolidar la integración de una base de datos geoespaciales para que se publicara, como les digo, vía web en el Atlas Nacional de Riesgos, ¿no? Entonces, lo primero que se hizo fue conjuntar la información, integrarla, ¿no? A una escala a nivel nacional, sobre todo, para poder publicarla en el 2010 mediante el desarrollo y la publicación del Sistema de Análisis y Visualización de Escenarios de Riesgos 1, el conocido SABER. Este sistema, pues, fue el primer sistema del CENAPRED, el cual mostraba capas a nivel nacional únicamente de los fenómenos que impactan en el territorio nacional. Mucha de esta información pues tuvo que ser digitalizada precisamente de la primera publicación que les mostré para poder ser de alguna manera integrada al sistema, ¿no? Y ya ahí, en ese sistema, también se podían monitorear algunos fenómenos de manera casi real, ¿sí? En el 2012 hay una instrucción presidencial de actualizar el Atlas Nacional de Riesgos. Entonces, en ese tiempo nos dimos a la tarea de actualizar, ¿no?, la plataforma del SABER y migrar la información a lo que se conoce, lo que hoy conocemos como Atlas Nacional de Riesgos. Y bueno, este era el front, ¿no?, de aquel sistema. Algunos los han de recordar. Y como mencionaba la ingeniera Nate, había una versión de acceso restringido, pero también una versión de acceso público, ¿no?, en la cual cualquier persona podía acceder a la información del Atlas Nacional de Riesgos. Como también lo comentó Nate, este sistema pues ya contaba con cerca de 60 herramientas, ¿no?, integradas dentro de esa plataforma. Entonces, fue ahí donde tuvimos pues el reto para integrar los atlas estatales, los 32 atlas estatales,
como recuerdan, o como se los mencioné, el saber únicamente integraba información a nivel nacional. Integrar 32 atlas estatales fue todo un reto. Y voy a poner como ejemplo esta historia bíblica, ¿no? La cual muestra la construcción de una torre, mejor conocida como la Torre de Babel, ¿no? Yo creo que todo el mundo en algún momento la hemos escuchado, donde un grupo de personas, un grupo de hombres, se disponen a construir una torre que llegara al cielo, ¿no? Entonces, este grupo de personas hablaban un mismo lenguaje, ¿no? De tal manera que pues podían comunicar sus ideas y podían trabajar de manera conjunta y en equipo organizadamente, ¿no? Sin embargo, cuando su Dios se da cuenta de sus intenciones y de su arrogancia de querer llegar al cielo, hace que cada una de las personas hablen un idioma diferente y esto evita la comunicación entre ellos. Lo que sucede, ¿no?, en la historia es que abandonan la obra, queda inconclusa y pues cada quien toma un camino diferente, lo que pues hace que la población en el mundo se disperse y es el origen de las diferentes lenguas, ¿no? Es una metáfora bíblica que pues si hacemos como la analogía con la información que en ese momento teníamos que integrar al Atlas Nacional del Riesgo, eran, como les decía yo, 32 atlas estatales, ¿no? Del lado izquierdo, ¿no?, para que se den una idea de cómo es que nosotros recibimos esa información, pues estaba desagrupada, ¿no? No estaba homologada espacialmente. Cada estado utilizaba un diferente sistema de coordenadas. Entonces, el primer reto fue homologar la información de cada uno de los estados en un solo sistema de referencia, es decir, la homologación geoespacial. Y otro reto fue homologar la información a nivel estatal o de cada uno de los estados con los conceptos que se definen en la Ley General de Protección Civil, ¿no? Entonces, para que tengan una idea, muchos de los atlas tenían o nos hicieron entrega de capas que le llamaban ellos peligro o mapas de riesgo. Sin embargo, no cumplían con la definición que establece la Ley General de Protección Civil. Entonces, nos dimos a la tarea capa por capa, ¿no? Estamos hablando de que le pusimos nombre y apellido, rebautizamos esas capas, cerca de 13,000 capas, ¿no?, de información. Y ese trabajo duró un año. Entonces, nos dimos a la tarea de preguntarnos en cada capa de información, si era de riesgo o peligro, si era de un sistema expuesto o de una vulnerabilidad o incluso de un evento o una amenaza, ¿no? Entonces, esto dio origen al primer esfuerzo de homologar la información a nivel estatal, como les digo, tanto geoespacialmente como, como conceptualmente, ¿no? Entonces, del otro lado, pues ya vemos a un México integrado, en este caso, un atlas de riesgo, ¿no?, donde ya estábamos, ya teníamos integrada la información de esos 32 estados y, como les repito, ¿no?, la información ya estaba integrada espacialmente y conceptualmente. Y bueno, estos son algunas capturas de pantalla de aquel sistema, algunos lo recordarán, donde pues ya se tenía entonces información a nivel nacional, pero también ya contábamos
con la primera integración de los atlas estatales, ¿no? Como se muestra en esta pantalla. En el lado izquierdo se puede ver la integración de los atlas estatales. En este caso estamos mostrando el caso de Hidalgo, de Morelos y Sinaloa, y ya estaba agrupada la información en un modelo de datos, ¿no? Estaba clasificada, por ejemplo, ustedes lo pueden ver, cada estado, todavía ya lo pueden consultar en la nueva plataforma, pero está integrada ya en un modelo de datos homologado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya se ve datos fundamentales, datos básicos, sistemas expuestos y agentes perturbadores. Posteriormente, mis compañeros les mostrarán las capas que contienen estos estados, pero bueno, ese fue uno de los primeros retos, ¿no? De homologar la información. Posteriormente, ya en el 2012, perdón, en el 2015, nos dimos a la tarea de revisar aproximadamente 75 atlas municipales financiados por un programa de asentamientos humanos en zonas de riesgos llamado PRA y que fue financiado por la SEDATU, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial y Urbano. Pues aquí, cuando nosotros revisamos esos 72 atlas o 75 atlas, nos dimos cuenta que SEDATU, dentro de sus reglas de operación, efectivamente ya no nos llegó la información desagregada, sino homologada geoespacialmente a nuestras manos. Es decir, ya nos evitamos el trabajo de homologar la información a niveles como lo hicimos con los estados. La información ya estaba en un mismo sistema de referencia. Sin embargo, los conceptos que se utilizaban en el Atlas, bueno, en ese programa, distaban mucho de lo que se especificaba en los conceptos de la Ley General de Protección Civil, ¿no? De ahí surgió la necesidad de homologar, ¿no? Nos dimos cuenta que era necesario homologar los atlas estatales y municipales o locales con el Atlas Nacional de Riesgos y los conceptos de la Ley General de Protección Civil. De ahí nace un grupo de trabajo, el cual estaba conformado por SEDATU, CONAGUA, el Servicio Geológico Nacional y el CENAPRED, ¿no? Y eso dio origen a la primer guía de contenido, la guía de contenido mínimo para la elaboración del Atlas Nacional de Riesgos, la cual ya fue publicada en el Diario Oficial en diciembre del 2016. Entonces, ya teníamos un instrumento con el cual los municipios y estados o todas aquellas dependencias de orden federal que financiaran o que elaboraran atlas de riesgos estaban obligados o están obligados a seguir esta guía de contenido para la elaboración de sus atlas, ¿no? De tal manera que los atlas o aquellos instrumentos que se generen se apeguen a los conceptos de la Ley General de Protección Civil y sean fáciles de integrar a nuestra nueva plataforma, ¿sí? Y bueno, como les comentaba la ingeniera Nate, a partir del año 2015, debido a el cambio de tecnología, se migró a una nueva, una nueva plataforma, ¿no? El Atlas Nacional de Riesgos. Entonces, aquí pues ya vemos el front del nuevo Atlas, donde pues se puede observar que ya están integrados
los 32 atlas estatales y no todos los atlas municipales, les soy honesto, estamos en esa tarea porque es una tarea, créanme que nada fácil, ¿no? Sin embargo, pues no nos rajamos, como dijo Juárez. Y ya en este atlas, en esta nueva versión del atlas, ustedes pueden encontrar información a escala a nivel nacional, ¿no? Como lo muestra en la primer figura, en el lado superior izquierdo, donde se muestra un mapa de peligro sísmico. Y como pueden observar, la escala se maneja a nivel nacional, es decir, abarca toda la República, ¿no? También pueden encontrar dentro del Atlas información a escala a nivel regional. Por ejemplo, en el lado superior derecho de la pantalla pueden observar un mapa de peligros de lahares del volcán Popocatépetl. Y decimos que es a nivel regional porque la representación cartográfica de este mapa abarca cuatro estados: el Estado de México, el Estado de Tlaxcala, el Estado de Puebla y creo que la Ciudad de México, ¿no? Tenemos en la parte inferior izquierda un ejemplo de lo que pueden encontrar en el Atlas, escalas a nivel estatal, que ya es información de los atlas estatales, y finalmente la escala a nivel municipal, ¿no? Entonces, pues ya con los conceptos o con la guía de contenido mínimo nos permite, ¿no?, los atlas que llegan al CENAPRED, integrarlos ya de una manera prácticamente directa y nos evitamos el trabajo de tener que reclasificar nuevamente la información, ¿no? Ese es el objetivo, ese es el espíritu de la guía de contenido mínimo. Bueno, ¿qué es la guía de contenido mínimo para la elaboración del atlas de riesgo? Pues su mismo nombre lo dice, es una guía donde nosotros podemos encontrar por fenómeno perturbador los elementos cartográficos, la información base que se requiere para calcular tanto peligro, la vulnerabilidad de los sistemas expuestos y por lo tanto el riesgo, ¿sí? Es una guía de observancia obligatoria para todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Se basa en las metodologías, ¿no?, que ya les presenté, elaboradas por el CENAPRED para la elaboración de atlas municipales y estatales de riesgo. Les comento que actualmente estamos en proceso de mejora de estas guías, ¿no? Y es uno de los retos que tenemos en esta administración y en este año. Cuenta con anexos técnicos, no solamente es la guía, sino que también cada fenómeno perturbador cuenta con un anexo técnico en el cual ya establece específicamente cómo pueden ustedes calcular para cada uno de los fenómenos el peligro, la vulnerabilidad y el riesgo. ¿Sale? Ay, aquí se me pasó una lámina. Bueno, ¿para qué sirve? Pues como les digo, sirve para homologar la información de los atlas estatales y municipales y poderlos integrar al Atlas Nacional de Riesgos. Ese también es uno de los espíritus del Atlas, ¿no? Que pueda integrar la información a nivel local, a nivel municipal y a nivel estatal, este tipo de instrumentos, sin tener que reclasificar la información que llega a nuestras manos. Bueno, la guía, como ya les explicó Nate, ¿no?, estos son los 7 elementos que debe de contener un atlas de riesgos, ¿no? Yo los puse o los integré en 5, pero bueno, si se dan cuenta, ahí están los 7. No, esta no es perdón. ¿Para qué sirve la guía? Perdón.
Para la homologación espacial, como les mencionaba, la homologación conceptual de la información, es decir, que cumpla con lo que establece la Ley General de Protección Civil, para que sea compatible con el Atlas Nacional de Riesgos, y sobre todo que sean instrumentos, ¿no? Instrumentos que les sirvan a las autoridades para poder ser utilizados en la toma de decisiones o en cada una de las etapas de la gestión integral de riesgos, como ya les vamos a presentar posteriormente. Y sobre todo, para eficientar los recursos, ¿no? Es decir, esto es muy importante porque si le damos cumplimiento a lo que establece la guía, estamos generando productos que son útiles, ¿no? A veces cuando llegaban aquí o cuando llegan algunos atlas y que no están elaborados con base a la guía, muchas veces pues son instrumentos que no les sirven a las autoridades y pues que tienen que ser actualizados después en administraciones posteriores, ¿no? Entonces eso pues encarece los productos y pues es un gasto para las arcas públicas, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos lo que les comento, ¿no? Un ejemplo de una capa de amenaza por lluvias en un estado de la República. Entonces, en el lado izquierdo de la pantalla, pues pueden ver que está clasificado, ¿no? Este fenómeno en muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo. Sin embargo, pues eso para la toma de las decisiones de las autoridades, o por ejemplo, si yo quisiera diseñar una obra de mitigación, pues es información que no me es de mucha utilidad, ¿no? ¿Qué es lo que yo esperaría de un mapa de peligro, ¿no? El ejemplo lo pongo del lado derecho, donde se muestra un mapa de peligro por inundación. Entonces, aquí como explicaba la ingeniera Ney, ese mapa de peligro ya tiene asociado un periodo de retorno. Y como vamos a ver posteriormente, con ese periodo de retorno y estableciendo un lapso o un intervalo de tiempo en el cual yo espero ese fenómeno, puedo calcular la probabilidad, ¿no?, de que ocurra ese fenómeno. ¿Qué contiene también un mapa de peligro? El mapeo de las intensidades, el mapeo geoespacial de las intensidades del fenómeno. En este caso de la inundación, la intensidad de este fenómeno, en este caso, es el tirante de agua. Si ustedes pueden observar del lado derecho, vemos la intensidad del fenómeno, la cual varía o está representada por una paleta de colores, la cual va de un azul oscuro a un azul claro. ¿Sí lo ven? Entonces, digamos que en el mapa, las zonas que están representadas con colores azules más profundos, muestra donde se presentan los tirantes que son mayores a 2 metros, es decir, la altura del agua en caso de que se presente la inundación. Bueno, a diferencia del mapa que está a la izquierda, pues este mapa ya es mucho más específico y a los tomadores de decisiones les permite tomar acciones preventivas e incluso conocer de manera anticipada la intensidad de la lluvia que generaría ese fenómeno perturbador, ¿no? Entonces, esto es lo que viene definido para cada uno de los fenómenos en la guía de contenido mínimo. Como yo les invito a leer esta guía, ¿no?, a conocerla, para que pues todos hablemos el mismo lenguaje y podamos construir pues nuestra torre de Babel, ¿no?, que es el Atlas Nacional de Riesgos. Aquí
muestro otro ejemplo, ¿no? De cómo se representa o representan representan algunos estados o municipios el peligro cualitativo por sismos, ¿no? También lo dividen como alto, medio y bajo, pero nosotros nos preguntábamos cuando formamos ese grupo de trabajo entre las dependencias que les comenté, bueno, ¿a qué le llamas alto? ¿A qué le llamas medio? ¿A qué le llamas bajo? ¿No? Yo como ingeniero quisiera saber cuáles son las intensidades sísmicas, las aceleraciones que se presentarían para a lo mejor yo diseñar un buen reglamento de construcción en mi estado o en mi municipio. En el lado derecho les muestro yo un ejemplo de lo que debería de ser un peligro cuantitativo del fenómeno sísmico, ¿sí? Entonces, como en el ejemplo anterior, pues tiene mapeadas las intensidades del fenómeno. En este caso, que están representadas por las aceleraciones del suelo o del sistema expuesto como tal. Si yo conozco la aceleración, bueno, aquí les voy a poner un ejemplo, ¿no? Como sé que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, si conozco la aceleración del sistema expuesto en caso de que se presente el sismo y conozco la masa de un edificio o de un cuerpo, puedo saber la fuerza horizontal con la cual impactaría el sismo en mi estructura. Y con esa fuerza yo ya podría saber si una estructura puede sufrir daño y podría tomar decisiones de si reforzarla o no antes de que se presente el fenómeno, ¿no? Entonces, a diferencia del mapa del lado izquierdo, el mapa de peligro cuantitativo sísmico nos permite ya tomarlo como base para tomar decisiones y poder mitigar el riesgo del impacto del fenómeno perturbador, ¿no? Aquí muestro otro ejemplo, ¿no? De cómo debería de llegar la información a nuestras manos para que pueda ser integrada al Atlas Nacional de Riesgos, y no solamente para que pueda ser integrada, sino para que sea de utilidad a las autoridades encargadas de reducir el riesgo, ¿no? En este caso, de una inundación. Esa mancha que ven, azul, representa una inundación en algún municipio del país, ¿sí? Y del lado derecho hay una tabla donde se muestra la descripción de la información que contiene ese polígono azul. Entonces, de acuerdo a la Ley General de Protección Civil, está catalogado como una inundación de origen fluvial. El origen lo da un fenómeno, es un fenómeno de origen hidrometeorológico. La intensidad del fenómeno está representada por el tirante de la inundación o la elevación del agua que se presentaría en caso de haber una inundación. Algún detalle es que esa inundación representa una inundación fluvial para un evento que tiene un periodo de retorno de 50 años y una duración de 4 horas, ¿no? Es decir, la lluvia que la genera tiene una duración de 4 horas. El nivel de estudio es un estudio a nivel de peligro. La fuente de elaboración fue del CENAPRED y la metodología que se utilizó para generar el polígono fue también del CENAPRED. La descripción, pues viene ahí que es una zona susceptible a inundación. La unidad de la intensidad en la cual está medida es en metros. La intensidad cuantitativa es de 3, es decir, de 3 metros. Es decir, el tirante en cada uno de los puntos que están dentro de esa mancha azul representan puntos de inundación con tirantes de 3 metros
Y ahora sí puedo asignarle una intensidad, pero bajo un criterio ya cuantitativo, ¿no? Puedo decir que para esa intensidad de 3 metros de este fenómeno, pues me va a causar seguramente daños muy altos. Entonces la intensidad del fenómeno puedo decir que es alta, ¿no? Y algunas observaciones es que el mapa fue elaborado mediante criterios hidráulicos. Bueno, aquí me están haciendo unas preguntas. La primera es de Luis Fernando Muñoz Aguilar y dice, el robo de Huachicol, ¿a qué información recurren para descubrir la ubicación de las redes de Pemex? Bueno, esta es información que no nos pertenece como Senapred y por lo general se utiliza una base de datos que nos comparte Pemex y pues que es de seguridad nacional, ¿no? O sea, eso sí se los digo, que no está abierta al público, puesto que se pueden generar, quien tenga conocimiento, ¿no? De la tecnología y de dónde está ubicada estas redes, puede hacer mal uso de la información. Pero es una base de datos que nos comparte Pemex. Pregunta, hoy en día, ¿cómo se aseguran que haya entendimiento de estos conceptos? Riesgos, peligro, vulnerabilidad, exposición de los integrantes del Sistema Municipal de Protección Civil o de las áreas involucradas para que esta información sea la adecuada. Bueno, nosotros lo que les recomendamos antes de que elaboren su instrumento, es decir, este tipo de atlas, es que soliciten el acompañamiento del Senapred desde la definición de los productos, ¿no? Porque muchas veces el municipio no cuenta con los técnicos suficientes para poder generar unos términos de referencia en el caso de una licitación y cuando se licita y ganan este tipo de proyectos las consultoras, pues suelen entregar productos que no, que, que no están acordes a los conceptos de la Ley General de Protección Civil. Entonces, nosotros lo que les recomendamos, ¿no? En caso de que pidan apoyo al Senapred, es que se acerquen a nosotros y nos soliciten el acompañamiento desde la definición de los productos para que sea también de utilidad a las autoridades encargadas del desarrollo urbano. Ahora bien, ¿cómo se da esta vinculación entre el municipio y las autoridades de desarrollo urbano? Pues eso ya corresponde a cada uno de los municipios o los estados y dentro de la ley y el reglamento de la Ley General de Protección Civil establece que los atlas son los instrumentos para la, para, para la planeación, ¿no? Del territorio. Ok. De Jacqueline Castillo Hernández a todos los miembros del panel. ¿Cómo se validan los atlas estatales y municipales? ¿Ustedes emiten un documento al ente de gobierno o se publican en gacetas o periódicos oficiales? Bueno, nosotros recibimos las solicitudes de los atlas para que sean evaluados por un área del estudio de los fenómenos de origen natural que es un área de investigación y los fenómenos de origen antrópico son evaluados por la Dirección de Análisis y Gestión de Riesgos. Entonces, lo que se hace es, nos envían su atlas mediante oficio y nosotros les damos una revisada y emitimos una evaluación, ¿no? Sin embargo, esta evaluación tiene integradas ciertas recomendaciones para las mejoras del instrumento, de los instrumentos en caso de ser actualizados, pero tampoco tenemos la autoridad o la atribución
para poder obligar a los municipios o a los estados, ¿no? Para que le den seguimiento a esas recomendaciones. Entonces, únicamente se quedan a nivel de recomendación, ¿no? Eso sí hay que aclararlo. Pero como les comento, tendrían que acercarnos con nosotros para que nos hagan llegar sus instrumentos y puedan ser evaluados. Entonces, la recomendación es que en caso de que vayan a elaborar un atlas, se acerquen a nosotros para darle seguimiento desde la definición de los productos que se van a generar, ¿no? Voy a continuar con la presentación porque me estoy alargando y ya aquí mis compañeros me están poniendo los letreritos de tiempo, ¿no? Bueno, aquí les muestro otro ejemplo rápidamente. En este caso estoy mostrando un mapa de peligro del volcán Popocatépetl por dispersión de cenizas. Y bueno, estas presentaciones se las vamos a compartir, pero el objetivo de la tabla es el mismo que en el caso de la inundación, ¿no? El poder tener información específica para la planeación del territorio, ¿no? Y la toma de decisiones. ¿Qué contiene la guía? Pues estos son los 7 componentes, ¿no? Que mencionó Nate. Pues lo que es el inventario de sistemas expuestos por cada uno de los fenómenos, ¿no? Que deben de considerarse, cómo se elaboran los mapas de peligro o los mapas de susceptibilidad, ¿no? El inventario de vulnerabilidades y los mapas de riesgos y escenarios de riesgos. Y todo esto debe estar integrado dentro de una plataforma informática, como lo es un sistema de información geográfica, ¿no? Bueno, en este caso, pues les muestro rápidamente lo que debe de contener un inventario de bienes expuestos, porque muchas veces únicamente nos quedamos con la idea de que los bienes expuestos son las personas o las viviendas. Sin embargo, los sistemas expuestos abarcan mucho mayor información, ¿no? Como lo son instalaciones de fibra óptica, menaje y valor de la vivienda, techos de vivienda, cultivos espectaculares, vías de comunicación, centros de reunión pública, etcétera, etcétera. Entonces, si le dan una leída a la guía, van a encontrar los sistemas expuestos que deben ser considerados para cada fenómeno perturbador, ¿no? Y aquí, pues, les muestro los los fenómenos perturbadores de origen natural y de origen antrópico que considera la guía de contenido mínimo para la elaboración del atlas. Bueno, aquí les muestro el ejemplo, ¿no? Lo que les comentaba la ingeniera Nate de cómo se calcula el peligro. Les comentaba que para poder calcular el peligro debemos de tener un periodo de retorno del fenómeno perturbador y el intervalo de tiempo en el cual yo espero que se presente ese fenómeno perturbador. Entonces, la ecuación es así como muy fácil. Y esta es una pregunta de examen, así que si están poniendo atención, es un regalo para ustedes. Aquí tenemos un ejemplo de cómo calcular la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno perturbador con un periodo de retorno de 100 años en los próximos 100 años, ¿no? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que un fenómeno perturbador que tiene un periodo de retorno de 100 años se presente en 100 años? Entonces, los datos del problema son el periodo de retorno de 100 años y el intervalo de tiempo de 100 años. En este caso, si yo sustituyo el periodo de retorno y el intervalo de tiempo, en la ecuación, ahí pueden ver que la probabilidad de que ocurra o que se presente ese fenómeno perturbador es del 63%. ¿Sale? Acuérdense de ese número, porque es pregunta de examen. Bueno, ¿cuál es la interpretación de esto? Esto se lo pongo rápidamente en esta tabla, se los explico. Por ejemplo, en este caso, estoy calculando la probabilidad de que se presente un fenómeno perturbador cuyo periodo de retorno es de 50 años. Pero, ¿cuál es la probabilidad de que se presente en el próximo año, en los próximos 5 años, en los próximos 10 años, en los 20, en los próximos 100 años, ¿no? Entonces,
pues aquí hacemos la interpretación, ¿no? La probabilidad de que ocurra ese fenómeno en el próximo año es del 2%, en los próximos 5 años del 10%, y conforme voy incrementando el intervalo de tiempo, la probabilidad va aumentando, en este caso hasta el 87%. ¿Sale? Aquí hay algunos ejemplos de mapas de peligro. Los dos primeros muestran dos mapas de peligro, uno para inundación y otro para lo que es el peligro sísmico. Y del lado derecho es un mapa únicamente de susceptibilidad. ¿Por qué de susceptibilidad? Porque no tiene un periodo de retorno asociado como tal, ¿no? Ni tampoco tiene asociado una intensidad, a diferencia de los otros dos mapas. ¿Sí lo pueden observar? Entonces, un mapa de este tipo, decimos que es un mapa de susceptibilidad, donde se pudiera presentar el fenómeno, pero no sabemos con qué intensidad, ¿no? Ni tampoco con qué periodo de retorno. Bueno, aquí lo que debe de contener el atlas un atlas es el inventario de vulnerabilidades. Aquí vemos una curva de vulnerabilidad, la cual relaciona el daño que pudiera sufrir un sistema expuesto, en este caso una vivienda, y el valor de la intensidad del fenómeno perturbador. No hay que confundir la intensidad con la magnitud del fenómeno perturbador. Esta es otra pregunta de examen. Por lo general, la magnitud del fenómeno perturbador está relacionado con la energía que libera el fenómeno o que detona la presencia de la intensidad del fenómeno perturbador. Y aquí como ejemplo pongo el sismo, ¿no? Un sismo. La magnitud del fenómeno perturbador está representada por la magnitud sísmica o momento sísmico, mientras que la intensidad es la que interactúa con el sistema expuesto, en este caso la aceleración o velocidad del terreno, o puede ser incluso el desplazamiento, ¿no? Lo que me puede generar un daño en la vivienda como tal. En el caso de la inundación, quien detona la presencia de la inundación es la intensidad de la lluvia, y las velocidades de ese fenómeno perturbador están representados ya sea por el tirante del agua, la velocidad, o incluso el tiempo de anegación del agua, como lo explicaba Nate, ¿no? Para los cultivos. Para los ciclones tropicales, la magnitud está definida por la velocidad del viento, ¿no? Y la intensidad también está definida por su velocidad. En el caso de la erupción volcánica, está definida por la energía que libera el volcán, y una de las intensidades podría ser la cantidad de ceniza que cae, ¿no? Entonces, estas curvas de vulnerabilidad no son muy fáciles de construir. Muchas veces se construyen en laboratorio, pero la mayoría se construyen con base a la experiencia y la evaluación del impacto del impacto de fenómenos que se hayan presentado en el pasado, ¿no? Aquí les presento lo que debe de tener un mapa de riesgos, ¿no? Y que es uno de los elementos que integra un atlas. Y bueno, ya es la pérdida probable, ¿no? En caso de que se presentara una inundación en este caso, ¿no? Entonces, nosotros vemos viviendas, ¿no? Representadas por polígonos, y cada color representa una pérdida económica en el menaje de esa vivienda, es decir, de los bienes que hay en cada una de esas viviendas, que va desde los 29,000 pesos hasta los 528,000 pesos, ¿no? Entonces, eso ya me permite cuantificar cuál sería la pérdida en caso de que se presentara el fenómeno perturbador, y ese sería uno de los elementos que debe de integrar, ¿no? Un atlas de riesgos como tal. Bueno, esta es la manera en la cual se calcula o se hace un escenario de riesgos mediante una cartografía base, el análisis del fenómeno perturbador, el cálculo del peligro y de sus intensidades, la estimación de la vulnerabilidad o del daño, ¿no? Que ocasionaría a los sistemas expuestos en caso de presentarse, y el costo del sistema afectable.
Con esos elementos estamos en la posibilidad de calcular el riesgo. Y finalmente, toda esta información, ¿no?, de los mapas de susceptibilidad, mapas de peligro, de riesgo, el catálogo de vulnerabilidades debe de estar integrado en un sistema de información geográfica que le permita a las autoridades el tomar decisiones, como vemos aquí en la fotografía, que son las instalaciones del Centro Nacional de Comunicaciones, ¿no? Bueno, otras cosas que pueden integrar, que pueden encontrar en esta guía son los insumos que deben de considerar para poder generar este tipo de mapas, ¿no? Que va desde los productos cartográficos, como pueden ser modelos digitales de elevación, pueden ser imágenes satelitales o en la imagen que se muestra del lado derecho, es una imagen de un catastro, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, en un futuro lo que nosotros queremos llegar pues es a un catálogo de intensidades que nos permita establecer qué intensidad debe de tener asociado cada uno de los fenómenos perturbadores. Ya por tiempo, únicamente les digo, ¿no? Les pongo el ejemplo del ciclón tropical. El agente perturbador que puede generar puede ser viento, oleaje, marea de tormenta o incluso inundaciones, ¿no? Y las unidades de medida que debe de tener cada uno de esos fenómenos perturbadores se ve del lado derecho. Bueno, ejemplos de uso, ya voy a terminar con esto. Aquí vamos a calcular el peligro, ¿no? O la probabilidad de que ocurra un sismo, perdón, el riesgo en caso de que ocurriera un sismo con 8 grados de magnitud y que tiene un periodo de retorno de 100 años, ¿no? Entonces, los datos que tenemos ahí es el mapeo de las intensidades sísmicas en la Ciudad de México y que va de 0 a 280 gales, ¿no? Que es la aceleración en la estructura en una vivienda de 2 niveles, ¿no? Entonces quiero saber cuál sería la pérdida probable ante la ocurrencia de un evento de esta magnitud. Entonces tenemos como datos que el periodo de retorno es de 100 años, la vivienda es de 2 niveles y las intensidades son de 180 gales. Bueno, con estos datos yo necesito calcular primeramente la vulnerabilidad y para eso requiero tener una función de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad en este caso para este evento o para este fenómeno relaciona la aceleración del suelo con el porcentaje de daño que pudiera presentar esta vivienda, ¿no? Entonces, esta vivienda está ubicada, ¿no?, en una zona donde se generarían aceleraciones entre 81 y 120 gales, ¿sale? Entonces, si yo me voy a la gráfica, supongo que se presentan 180 gales en esta vivienda, y lo cual me está produciendo un daño aproximadamente del 80%, ¿no? Para 90 gales, perdón, ¿no? Aquí lo vemos, aquí vemos la tabla de intensidades y el daño que pudiera producirse para cada una de estas intensidades, únicamente para este tipo de vivienda. Esta gráfica es únicamente válida para ese fenómeno perturbador y para este tipo de vivienda. Si yo tuviera otro tipo de vivienda, tendría que construir o tener otra función de vulnerabilidad, ¿sale? Bueno, y con esos datos vamos a suponer que la probabilidad de que ocurra ese fenómeno perturbador es del 50%. Como ya lo definimos, la vulnerabilidad es del 80% o de 0.8 y el costo del sistema expuesto de esa vivienda le asignamos un valor de aproximadamente 2 millones de pesos. Entonces, como el riesgo, ya lo explicó Nate, es igual al peligro por la vulnerabilidad por el riesgo, en caso de que se presentara ese fenómeno perturbador, yo tendría una pérdida en esa vivienda aproximadamente de 800,000 pesos, ¿no? Y bueno, les voy a dejar ya como ejemplo este
o como ejercicio este ejemplo para que ustedes lo desarrollen en sus casas y muestra una vivienda del mismo tipo, pero que está expuesta a un fenómeno perturbador, en este caso al tsunami que generaría también el sismo, ¿no? Entonces, supongamos que esta vivienda está en una zona plana, en la costa de Acapulco, y bueno, a partir de esta tablita que define o relaciona el tirante y el posible daño para ese fenómeno perturbador, ustedes tendrían que calcular el riesgo, ¿no? Y como lo pueden observar, el riesgo, pues para este tipo de fenómeno perturbador sería de 500,000 pesos, ¿no? Para el riesgo sísmico fue de 800,000 pesos, pero para este ya baja el nivel de daño por este fenómeno perturbador y sería de 500,000 pesos. Bueno, eso ya lo expliqué. Ustedes pueden acceder a las metodologías y a la guía de contenido mínimo para la elaboración del Atlas en las páginas del CENAPRED. Aquí está la liga. Como les digo, les vamos a compartir la presentación y entonces únicamente con darle clic pueden bajar la guía y los anexos a los cuales hace referencia, ¿vale? Entonces ya como conclusión, pues se deben de homologar los Atlas con las escalas de representación que dicta la guía, tanto espacialmente como conceptualmente. Se deben de definir los productos que se elaboran en el marco de las actualizaciones de los atlas de riesgos de acuerdo a lo establecido a la Ley General de Protección Civil. Se deben de incluir los catálogos de funciones de vulnerabilidad, los escenarios de peligro, riesgo, ¿no? Sistemas expuestos en un sistema de información geográfica, y desde nuestro punto de vista se deben de priorizar la elaboración de atlas de riesgos a nivel regional sobre los municipales, ¿no? Esto para ahorrarnos esfuerzo y también dinero, ¿no? Sobre todo. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.